Este es de los pocos países en que los votantes a veces son más hábiles que los políticos. De 1961 a 1965, República Dominicana vivió un periodo muy convulso. Fueron 4 años y medio, desde mayo 31 a la toma de posesión de Balaguer, que fueron difíciles, ocurrieron muchas cosas. Todo el mundo sabe lo que ocurrió ahí. Y a partir de ahí, República Dominicana hizo un proceso de elecciones democráticas que tenemos ahora, el año que viene, unas nuevas. Ya conocemos lo que son apoyos electorales. Y recuerdo perfectamente en el año 61, apenas 15 días o 20 días después de la muerte de Trujillo, al doctor Jotin Curi con un documento pidiéndole a sus amigos que lo firmen de apoyo a la formación de un movimiento patriótico. Y ninguno de los que firmamos ese documento estábamos buscando absolutamente nada. Sencillamente entendíamos que el régimen había que ponerle fin a los reductos y que había que iniciar otro tipo de vida. Eso ha pasado ahora con una carta que recientemente apareció con un grupo de intelectuales, que todo el que ve los nombres se da cuenta que esas personas no están buscando ni cargos ni beneficios personales, sino que entienden que esa es la posición que le conviene al país. Nosotros hemos logrado que José Alejandro Ayuso, que es abogado, jurista, y que el doctor Fabricio Gómez Mazara, que es economista, estén con nosotros para que nos hable del movimiento de decisión profesional 2016 de apoyo a la reelección del presidente Medina. Vamos a dejar, primero agradecerles a José Alejandro y a Fabricio que estén con nosotros, hablando de un tema que a la oposición quizá no le agrada porque le hubiera gustado tenerlo a ustedes de su lado, pero ustedes tomaron una decisión. Gracias por estar aquí. Gracias. José Alejandro, ¿en qué se basó? ¿A una invitación o una decisión espontánea? Bueno, nosotros somos un grupo de profesionales que tomó la decisión de apoyar, luego de analizar las distintas opciones presidenciales para el año próximo, apoyar al presidente Danilo Medina por varias razones. Nuestro análisis se basó primero en reconocer la voluntad política del presidente Medina de hacer políticas públicas y ejecutorias centradas en las personas más vulnerables. Eso por un lado. Por otro lado, está el mismo estilo del presidente Medina, de cercano a la gente, abierto, plural, digamos, y entendimos que estas políticas que nosotros, por venir de una matriz liberal, pues entendemos que son un verdadero, tienen un matiz socialdemócrata. Entonces entendimos que para consolidar esta obra de gobierno, pues el presidente Medina necesita Lo hicieron que entendieran que era lo mejor que le convenía al país. Definitivamente Bien. que sí, definitivamente que Fabricio, el peso de ese documento en sí mismo ya tiene un valor, independientemente de lo que venga ahora. Fuera del documento que ustedes se decidieron a firmar de apoyo a una política y a una continuidad de un gobernante, ¿qué implica además de eso? ¿Qué otro trabajo ustedes piensan hacer en esa dirección? ¿Trabajar por esa reelección o simplemente fue un documento de apoyo? No, mira, nosotros, ante todo, buenos días y gracias por la invitación. Nosotros centramos el documento en 4 puntos y nosotros entendemos que el problema de República Dominicana y de toda Latinoamérica no es solo el tema de la pobreza, sino de la desigualdad. En ese sentido, nosotros dijimos que íbamos a
trabajar en la propuesta programática del 2016-2020 del presidente Danilo Medina en 4 ejes fundamentales. El primero, la ampliación o la universalización de la educación inicial y la protección a la infancia, en el entendido de que la desigualdad comienza en el sistema educativo. La educación comienza desde el vientre de la madre, pero es en la educación inicial donde vemos que familias vulnerables no tienen la capacidad de mandar a sus hijos a ese tipo de educación, y obviamente se pierde todo el tema de la estimulación temprana que pueden hacer otras familias. Eso más adelante se siente en la educación media y se paga bastante caro en el mercado de trabajo, porque no tienen opción para un trabajo bien remunerado en el sector formal. El segundo aspecto, que es un aspecto importantísimo, es la ampliación de los servicios públicos, fundamentalmente acceso a agua potable, alcantarillado y el tema del transporte, que es un tema que está teniendo ya efectos sobre lo que vivimos en las ciudades mayormente pobladas. En el tercer eje, el aumento de la protección social, y en el último, la creación de una nueva seguridad pública. ¿Esas fueron condiciones o fueron sugerencias? Esos son sugerencias, porque nosotros habíamos visto que el presidente Medina, tal y como dijo José Alejandro Ayuso, uno de los temas que nos atrajo es que durante muchos años en la academia y en el espacio público, nosotros defendimos políticas que hoy se están implementando. No solo el tema de la inversión en educación, que durante tanto tiempo dijimos que no era un tema de presupuesto, sino de voluntad política, sino se está trabajando, por ejemplo, en el tema de las estancias infantiles, que es el primer paso para incorporar la educación inicial en el sistema educativo. Hay un tema que yo quisiera, antes de que el doctor y Carlos le traten, que me llama la atención. Usted sabe que lo importante es iniciar las cosas, después viene el seguimiento. Alguien me decía, bueno, el 4% tiene muchísimas fallas, pero ahí están las aulas, con suicidio, con lo que sea, pero ahí están las aulas, ahí hay una cantidad, la infraestructura está. ¿Ustedes piensan que en otras áreas de este gobierno se ha dado el paso? Sí, mira, un tema que quizás nosotros no dimensionamos su impacto. El caso, por ejemplo, del 911, como un ejemplo de cómo una política puede igualar a los ciudadanos. Yo vivo cerca de una avenida muy transitada donde hay cierta frecuencia de accidentes. Los otros días había un joven delivery que tuvo un accidente y fue auxiliado por el 911, y después otra señora que andaba en un vehículo de alto cilindraje que hizo una maniobra, perdió el control y quedó atrapada, y también fue auxiliada por el 911. Ambos fueron atendidos por un servicio social que los igualó independientemente de su nivel de ingreso. Anteriormente al joven le pasaba eso y era trasladado en la cama de una camioneta, siempre y cuando el de la camioneta fuera solidario, y la señora iba a ser auxiliada por un sistema de ambulancia privado muy bueno que hay en el país. Sin embargo, con ese servicio ya es algo que iguala a los ciudadanos. Doctor. Yo creo que 911 es una realidad. Me hubiera gustado que a esta altura del juego ya 911 estuviera en Puerto Plata, en Santiago, en La Romana, en Barahona, porque todo no se puede concentrar en la provincia de Santo Domingo. El resto de su petición me parece como un acto de fe. Ustedes creen que es posible en 4 años hacer lo que no se ha hecho en los primeros 4 años. Y de eso mucha gente tiene grandes dudas. ¿Por qué ustedes están seguros de que el gobierno va a cumplir con todas esas peticiones suyas? Bueno, nosotros tenemos confianza en que el presidente Medina y su equipo tienen las pretensiones, por un lado, de consolidar una serie de políticas públicas y de ejecutorias. Entendemos lo del 4%, lo de la construcción de aulas, como decía don Julito, lo de la formación de maestros, todo eso definitivamente que va a continuar, y nosotros lo que pretendemos es pues colaborar modestamente con propuestas para que si alguna de estas políticas necesita algún tipo de reajuste o de mejora, pues que se haga. Pero también nosotros tenemos ciertas, yo diría que exigencias. O sea, hay áreas donde el presidente Medina y su equipo deben intervenir, y nosotros vamos a estar ahí para hacer las propuestas. Por ejemplo,
tránsito y transporte en el país. Como bien mencionaba Fabricio, o sea, se está convirtiendo en una situación, la verdad, pues caótica, el transitar por las ¿Y hay calles. disposición de eso, José Alejandro? Nosotros entendemos que sí. Es un tema que ha sido en cierta medida postergado. Podríamos discutir las razones. Hay elementos, por ejemplo, lo del transporte, lo de resolver, hacer un transporte colectivo en la ciudad de Santo Domingo, salir del anacronismo de los carros públicos, etcétera, las rutas alimentadoras del metro. O sea, esto exige una voluntad política que entendemos que la hay, pero también hay un costo. También hay un costo en hacer esta intervención. ¿El motoconcho tiene cuánta gente? 300.000 personas trabajando en eso. Exactamente. ¿Cómo un gobierno se enfrenta a una situación donde 300.000 personas representan 500.000 votos? ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo eliminas tú el motoconcho en esta capital? Bueno, que no se trata de eliminar, el motoconcho tiene una razón de ser, el tema es articularlo como parte de un sistema único, porque el transporte como concepto es uno solo, lo que cambia es el vehículo que tú utilizas. En otras ciudades, incluso latinoamericanas, con un solo ticket tú utilizas varios vehículos dentro del sistema de transporte. El tema es que están como instrumentos aislados, lo importante es articularlo. Cuando alguien sale de su casa en un motoconcho, pues toma seguido, ojalá y fuera llevado a una ruta del metro y de ahí en adelante pudiera seguir Hay un y punto, guaguas estuvieran articulando Fabricio el y concepto José de Alejandro, que transporte. ustedes no han percibido. Y es que la firma de un documento que aparece en un periódico con cientos de firmas, con decisión profesional, produjo en ciertos ciudadanos cierto entusiasmo que no hay en la política dominicana. En la política dominicana no hay entusiasmo en nada. Uno sigue, el otro trae un video, hacen una pendeja, pero no hay entusiasmo. No hay posibilidad de que ese entusiasmo en un momento dado se convierta en frustración. Bueno, lo que hemos recibido hasta el momento son adhesiones sobre la base, por supuesto, del documento. Aquí hay un llamado a la colaboración, hay una apertura de parte Pero no es un grupo de presión. No, es un grupo de apoyo. De apoyo de profesionales que nosotros vamos a hacer propuestas concretas que entendemos van a ser evaluadas para ser incluidas en el nuevo programa de gobierno. ¿Usted considera que ese grupo de profesionales podría venir a complementar o a darle al presidente vamos a decir, los conocimientos y el personal que quizás le ha hecho falta dentro de su entorno para ejecutar ciertas políticas? Mira, lo que pasa es que este grupo nace de una autocrítica. La mayoría de nosotros somos académicos, investigadores, y esto comenzó con una conversación de pasillo en las universidades, en INTEC, en la Pucamaima, en la UNFU, y comenzamos a agruparnos, porque los profesionales de clase media hemos caído en una trampa, y la trampa ha sido que creyendo que problemas colectivos los resolvíamos de manera individual, estamos viendo cómo eso nos está pasando a la factura. Es decir, creíamos que el problema de acceso a agua potable, si lo resolvíamos en la casa, el problema se resolvía. Y no es así. Generábamos una infraestructura enorme como la que tenemos, en el caso de la energía eléctrica, que es un tema histórico también. En la seguridad, entendíamos que poniendo un guardián en la puerta de la casa o del edificio, eso desaparecía. Sin embargo, cuando dábamos un paso fuera de la casa, no venía la realidad. Inseguridad. Y en el caso del transporte, como el sistema público, entendíamos que era incómodo para llegar a los trabajos y a los sitios. Compramos carros. Nos endeudamos, compramos vehículos y ahora no podemos ni siquiera parquear los vehículos porque ninguna ciudad está diseñada para que todo el mundo tenga un vehículo, porque va a colapsar. La forma de resolver el tema de transporte es mejorando y ampliando el transporte público como se da en otros países. Entonces, el grupo partió con esa autocrítica. Es decir, miren lo que nos está pasando por entender que los problemas colectivos o los problemas que solamente de manera colectiva se pueden resolver de forma eficiente, nosotros lo hemos privatizado o individualizado y mira cómo la realidad nos está dando en la cara. Entonces, partió con eso, que la inteligencia, digamos, profesional de cualquier sociedad tiene que estar comprometida con la solución de los problemas. José Alejandro, ¿uno piensa que ya esa es una situación que terminó o es el inicio de un trabajo
de colaboración conjunta con el gobierno. Sí, definitivamente nosotros hemos sentido la apertura hacia nosotros como profesionales, que como bien decía pues Fabricio, hemos entendido que hay que buscar las soluciones para el bienestar colectivo. Ya nosotros somos la mayoría profesionales que tenemos cierto nivel de realización en nuestra vida profesional, exactamente. Entonces, simple y sencillamente nosotros, yo decía en algún momento de mi vida que dejarle la política a los políticos era una mala idea. ¿Eso implica entrar al PLD, Fabricio? En principio no. Qué bueno que tú me haces esa pregunta. Porque nosotros, tanto José Alejandro como yo, aunque Decisión Profesional es mucho más que nosotros, hay gente que viene del Partido Reformista, gente que estaba en la sociedad civil, nosotros estábamos en una suerte de limbo partidario. Es decir, nosotros fuimos excluidos de los listados del PRD, pero no estábamos en el PRM. Nosotros nunca compartimos la idea de la creación de un nuevo partido por la historia. La historia lo que nos decía era cuando había decisiones, se postergaba la llegada al poder. Y nosotros internamente habíamos trabajado en las elecciones del 2008, luego de salir en el 2004 por la crisis, y vimos cómo el partido pasaba de 32 a 40, y después en el 2012, aún con la derrota, a un 47%. Lo lógico era mantener la franquicia para que otra persona pudiera representar. Entonces, y llegar. no hay eso todavía. No, nosotros no estábamos en ninguna parte. Bien. Y eso nos facilitó, además de la identificación con las políticas Y el públicas poco que lleva el contacto con la presidencia de la República, el candidato, ¿ustedes se sienten cómodos? El poco contacto. Digo, supongo que ustedes no están reunidos todo el día con el presidente de la República. No, pero nosotros tenemos... ¿Están cómodos? Sí, completamente, completamente cómodos. Nosotros sentimos la acogida a nuestras ideas, básicamente. Bien, la ratificación del documento ha sido la participación, los 4 puntos. Yo creo que nosotros le agradecemos muchísimo, pero no nos vamos a ir sin preguntarle, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso, nosotros vamos a hacer actividades que vamos a venir a anunciar con los 4 ejes temáticos que vamos a trabajar. Y van a ser abiertas, vamos a tener invitados especiales, y se va a través de las redes y a través de los medios de comunicación a conocer el desarrollo. Y vamos a ir a las grandes ciudades del país a reclutar o a buscar también profesionales como nosotros, que quiera involucrarse en el tema, porque es dejar en cada provincia una suerte de veedores profesionales. Es una avanzada intelectual. Es una avanzada intelectual. Bueno, podría ser. determinarse. Ustedes recuerdan que a veces se dice que en todos los gobiernos hay alguien dentro que trata de influenciar su pensamiento, como el caso de Montalvo. ¿Ustedes están claros en que esos son puntos solos o eso podría ir más allá de un movimiento, como tú dijiste, para no dejarle la política a los políticos? Bueno, simple y sencillamente nosotros queremos pues aglutinar la mayor cantidad de profesionales que se sientan en el compromiso como nosotros de aportar a un gobierno que está haciendo pues políticas públicas en ese sentido. Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, la campaña de alfabetización. O sea, sí. había una cantidad de personas importantes en el país que no sabían leer y escribir. Ni lo estaban enseñando. Estaban olvidados de cualquier tipo de política. Y esas personas ahora mismo se han igualado a los demás, por lo menos tienen lo básico, que es saber leer y escribir. Entonces, ese tipo de política nosotros vamos a seguir aupándola y vamos a colaborar. Para yo irme tranquilo, ¿es sociedad civil eso? Bueno, nosotros... no, desde el punto literal sí es sociedad civil, pero es lo que nosotros conocemos como sociedad civil. Mira, lo que sucede es que es una mezcla, porque nosotros éramos los clásicos técnicos de los partidos que estábamos invisibilizados. Sí. Es decir, como no aspirábamos a ningún cargo de representación popular, la gente nos vinculaba más a la academia, a la sociedad civil. Seguro. Pero obviamente nosotros éramos miembros de un partido político, aunque no nos veíamos y nuestra voz se oía cada vez más bajo, porque no estábamos en la aspiración constante. Pero no hay delito en ser sociedad civil. No. Ninguno, ¿verdad? Lo que sí somos... Para no comenzar a satanizar lo que sí
hemos sido siempre técnicos con vocación política. Yo quiero que eso quede claro. Y eso quizás es una figura que puede sonar nueva, pero que siempre ha existido, aunque no ha estado visibilizada del todo. Bien, en el caso del economista y en el caso del jurista, ¿ustedes piensan que dentro de eso pueden influenciar en algo más allá de los 4 puntos para que haya algunas reformas económicas que se han quedado pendientes dentro de aquello de lo que nunca se hizo, o que haya una nueva reforma que complete todo lo que hizo Leonel Fernández? Sí, en el plano jurídico constitucional, luego de la profunda reforma del 2010, y que bueno, que hubo una reforma recientemente para precisamente, en la que yo estuve totalmente de acuerdo, porque es el sistema que yo entiendo que le conviene a cualquier nación democrática. Un periodo consecutivo, el electorado le pasa factura o le da un voto de confianza al gobernante. En este caso nosotros entendemos que ese voto de confianza se va a dar para un segundo periodo. Pero lo que hemos visto en el ejercicio de la profesión en estos años es que posiblemente haga falta una reforma a la reforma. O sea, la Constitución hemos visto en la práctica, y no solamente el planteamiento del presidente Fernández del asunto de blindar un poco lo del procedimiento de reforma, sino hay otros aspectos que habría que revisar de la Constitución para ajustarla un poco a la realidad política. Parece que los muchachos se cansaron de esperar también. ¿Es posible eso? Es posible. Se le agotó la paciencia y la espera para jugar papeles importantes. Se estaba yendo la guagua. Se estaba yendo la cansaron de guagua. enlazar Y en el para área económica, Se montaron Fabricio, en un Yo creo carrito que nuevo. en el área económica hay un gran reto. Fundamentalmente en el corto plazo, la recomendación sería primero ver cómo, en el caso, por ejemplo, de la ley de capitalización del Banco Central, que dentro de poco terminaría, ver cómo se envía al Congreso una ley para ampliar el plazo y tratar de reducir, digamos, los recursos que se envía desde la el ley presupuesto. económica y financiera del No, la ley de capitalización del Banco Ah, Central que se dio para capitalizar el Banco Central Hacerlo eterno. por el rescate bancario. En otros países, mira, cuando se dio la ley yo fui uno de los críticos, porque en Chile se dio una experiencia parecida y esa ley fue una ley de 25 años, porque nadie puede entender que una crisis de la magnitud de la que vivimos se puede en un plazo tan corto revertir. Entonces yo creo que es algo que daría... ¿Por cuánto va ese déficit del Banco Central? Lo que pasa es que inicialmente se hablaba de 250. 250.000, pero ha aumentado. Pero más que eso es garantizar un flujo de recursos desde el presupuesto al Banco Central que no sea de la magnitud que hay hoy y que le permita al gobierno, digamos, tener mayor holgura en términos presupuestarios. Quiero decirle a José Alejandro y a Fabricio, que tienen la revista, todo el tiempo que considere necesario para poner. Además le podemos ofrecer otros espacios en el grupo Corripio, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias por estar aquí. José Alejandro Ayuso y el doctor Fabricio Gómez Mazara, miembros del Movimiento Decisión Profesional DPT 16. Apoyo a la reelección del presidente Danilo Medina.